Bien, jóvenes, hoy día nos toca revisar entonces lo que corresponde a estas semanas que comentábamos, que son las últimas 3 semanas. Así que vamos a tratar de correr, de ir un poquito rápido. Por favor, no duerman, tómense un cafecito, estamos en la tarde, son un chocolate caliente, algo, y vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Y entonces vamos a empezar. Nuestra sesión ya está, compartir pantalla, micrófono, cámara, todo ya. Si hay algo, por favor, escriben en su chat. O bueno, no tenemos chat. Entonces, activan su audio y cualquier consulta lo vamos resolviendo en el camino. ¿Listo? Entonces voy a bajar esto de aquí y ya está. Bien, vamos a revisar entonces algunos detalles por acá. Maratón, resolvemos ejercicios, bla, bla, bla. Listo. Sí, vamos al tema de morfología. Asunto, sí, con la mano, o sea, ya está. Morfología, ¿no? Vamos a ver aquí. Ujú, he dejado unas hojitas en blanco por si acaso necesitamos escribir algo, pero vamos a revisar qué es lo que nos están dando por aquí. Dice, la morfología es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar la estructura interna y los procedimientos de formación de palabras. Cierto. Miren, esta expresión es totalmente válida, ¿no? Sin embargo, cuando vemos esta expresión logía, nosotros ya más o menos reconocemos y recordamos a qué hace referencia, ¿cierto? Estudio, tratado, ¿no? Y cuando dice morfo, es estudio, tratado de la forma, ¿cierto? Pero como es lengua, es de la forma de las palabras. Entonces la morfología se va a encargar de estudiar la forma de las palabras. ¿Listo? Dice por acá. Disciplina lingüística, correcto. Es uno de los niveles gramaticales. Recordemos que en los niveles gramaticales tenemos fonología, morfología, semántica y sintaxis. Entonces, la gramática se estructura en niveles. Todo ese conjunto de reglas que abarcan la gramática de una lengua se van a organizar y estructurar en niveles. Entonces, este es uno de esos niveles de la gramática. ¿Ok? Es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar, dice acá, la estructura interna de las palabras y además los procedimientos que involucran formación de las palabras. ¿Listo? Entonces, si uno conoce la estructura interna de las palabras con sus morfemas, lexicales y gramaticales, sería un poco más factible, ¿no? Entender los procesos que conllevan a la formación de nuevas palabras. ¿Listo? Dentro de los procesos de formación de nuevas palabras, vamos a encontrar la derivación, ¿cierto? Que involucra lexema con morfemas derivativos, la composición, que involucra la unión de más de un lexema, como rompeolas, acronimia, que involucra un proceso mediante el cual originalmente las siglas, esas que iban todas en mayúscula, que van todas en mayúscula, se convertían en un sustantivo, ¿no? ¿Por qué? Por el uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta palabra ovni, ¿no? Originalmente era en mayúsculas, pero como todo el mundo comenzó a decir no OVNI, sino decía ovni, porque se podía pronunciar además, entonces se convirtió en un sustantivo común. Entonces, ese proceso de pasar de sigla a sustantivo se le denomina acronimia, bajo ciertas reglas, ¿no? Como que se pueda pronunciar, como que tenga más de cuatro o más letras, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas que se tienen que cumplir para poder construir estos acrónimos, pero originalmente eran pues siglas, solo que pronunciables y con ciertas consideraciones. Tenemos también otro proceso de formación que es la parasíntesis, ¿no? Que viene a ser justamente la unión de más de un lexema con derivativo. La parasíntesis, si quisiéramos entenderlo, podría ser como si habláramos de una composición y habláramos de una derivación en una misma construcción. Entonces, la parasíntesis suele ser esa composición y derivación simultánea en una unidad. ¿Listo? Y bueno, las siglas, que ya sabemos que son esta suerte de palabras que van todo en mayúsculas, ¿no? Porque suelen ser los inicios
diferentes palabras. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poder, en base a la morfología, entender un poquito estos procesos de formación de palabras, ¿ya? Por formación de nuevas palabras. Pero siempre es necesario irnos a la estructura interna de la palabra y eso nos va a ayudar a entender estos procesos. ¿Ok? En la estructura interna de las palabras vamos a encontrar esta unidad que es el morfema. ¿Ok? Nos dicen que es una unidad abstracta, significativa de la lengua. Entonces, el morfema es la mínima unidad significativa, obviamente abstracta, así como el fonema, así como los emas, ¿no? Obviamente abstracto, porque en la gramática todos los niveles se van a encontrar en el plano de la abstracción, pero se dice que es esta unidad mínima significativa, o sea, que tiene significado, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un morfema o una segmentación morfológica, cada estructura, cada morfema aporta un valor significativo a la construcción de la palabra, ¿ok? Tenemos acá la expresión, por ejemplo, bellísimas, ¿no? Y entonces vemos que vamos a encontrar morfema base o raíz, que es este lexical. Vamos a encontrar morfema gramatical derivativo, que hace que la palabra cambie un poquito su significado. Y vamos a encontrar los morfemas gramaticales flexivos. ¿Listo? Igual en relojeros, vamos a encontrar la raíz, ¿cierto? Vamos a encontrar los derivativos gramaticales y vamos a encontrar los flexivos. Entonces, una palabra puede estar estructurada por más de un morfema, ¿no? En algunos casos tendrá un morfema, pero vemos que también puede tener más de uno. Y entonces ahí entramos a esta suerte de clasificación de morfemas. Vamos a ver si por aquí está el esquema. ¿Hay un esquema? Bueno, vamos a ver una hojita en blanco, mira. ¿Qué sucede cuando hablamos de los morfemas? ¿No? Siempre, morfema. El morfema va a ser la unidad mínima significativa, ¿no? Y se va a clasificar en morfema lexical y en morfema gramatical. ¿Listo? Los morfemas lexicales son lo que nosotros conocemos como la raíz de la palabra. En mis épocas le decían la raíz de la palabra, pero gramaticalmente estricto es lexema o morfema lexical. Y luego tenemos los otros morfemas, que son estos que se añaden a la raíz, bajo diversas características, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos, vamos a ponerlo con verde, si tuviéramos una raíz, por ejemplo, la palabra pan, ujú, raíz, lexema, morfema base, morfema lexical, etcétera, y le queremos añadir morfemas gramaticales, podríamos añadirle, por ejemplo, número. Entonces podríamos decir panes. Y entonces ahí veo ese que se ha añadido a la raíz. De repente quiero decir, no sé, pues panera. Entonces observo acá estos morfemas que se han añadido a la raíz, ¿no? Panera. Puedo decir pancito, puedo decir panadero, puedo decir panadería. Y entonces veo cómo a una raíz o a un morfema lexical se le van a añadir distintos morfemas gramaticales. Estos morfemas gramaticales se van a clasificar en dos grandes grupos. Vamos a tener ahí los morfemas gramaticales flexivos, ¿m? Y los morfemas gramaticales derivativos. ¿Listo? Entonces, estos que se han añadido a la palabra pan son estos morfemas gramaticales. Ahora, cuando añadimos ES, es parte de los flexivos. Dentro de los flexivos tenemos los flexivos simples, donde abarca género y número. ¿Listo? Entonces, esa ES de panes está aquí, en número. Dentro de los flexivos, además de los simples, vamos a encontrar unos más que se les llama amalgama. Estos amalgama trabajan exclusivamente con verbo, ¿no? Y se añaden al verbo, marcando distintas características verbales, como tiempo, número, modo, aspecto, por ejemplo. ¿Ok? Tiempo, número, modo, aspecto, persona gramatical.
Todo este conjunto de características constituyen los amalgamas. Por ejemplo, si tuviéramos la palabra compró, tenemos la raíz comp y tenemos esta O, que sería justamente ese amalgama. Esa O de compró me da tiempo, me da número, modo, aspecto y persona gramatical. Entonces, lo flexivo suele ser esta suerte de género, número y amalgama. Y cuando hablamos de los derivativos tienen particularidad en base a cambiar el significado de la palabra. Poquito o mucho, pero cambiar el significado de la palabra. Eso nos permite crear nuevas palabras. Por eso, cuando hablamos del proceso de creación de palabras, derivación, están presentes los morfemas gramaticales derivativos, que nos permiten crear nuevas palabras. Si tenemos, por ejemplo, esta de panera, ahí tenemos el derivativo, ¿cierto? Eso ha hecho que la palabra cambie de significado. ¿Por qué? Porque mi raíz era pan, ¿cierto? Pero si le añado ese derivativo, ¿cierto? Ese morfema gramatical derivativo, y obviamente al final una A de panera que viene a ser un flexivo de género, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos este que nos ha dado un cambio de significado. Imagínense que en algún momento se crea el pan, se debe haber creado el pan, en algún momento de la historia. Entonces, algo que vamos a comer todos los días, que podemos llevar, traer, etc. Lo vamos a llamar pan, correcto. Y de pronto dicen, ¿y ahora cómo vamos a llamar al lugar donde se vende el pan? ¿Y cómo vamos a llamar al lugar, a la persona que hace el pan? ¿Y cómo vamos a llamar al objeto en el cual colocamos los panes en el desayuno o en el lonche o en la cena? Entonces, se comienzan a crear esta suerte de palabras derivadas de esta raíz pan, como panadería, panadero, panera, o incluso ya luego hacemos panes grandes y panes chiquitos, te voy a decir pancitos, ¿no? Entonces sucede que los morfemas gramaticales derivativos tienen esa particularidad, permitirnos derivar palabras de un significado en otro, que cambia en menor o en mayor proporción. ¿Se da cuenta? Como la palabra panera, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, pan y panera, ¿no? Si los vemos, ¿no? Tal cual, la palabra pan es un sustantivo, ¿cierto? Y la palabra panera también es un sustantivo. Ya está. Pero los derivativos tienen la posibilidad de crear un cambio de categoría gramatical. Además, no siempre, pero tiene la posibilidad. Entonces si yo tengo otra palabra, por ejemplo, si tengo la palabra flor y digo ahora floral, entonces observo que flor es un sustantivo y que floral, originalmente, flor es un sustantivo, pero este al es un sufijo adjetivizador, porque floral como tal es un adjetivo. Entonces yo puedo hacer además que las palabras cambien de categoría gramatical. Sí, los morfemas gramaticales derivativos propician este cambio de categoría gramatical en algunos casos. Ya estamos viendo que no en todos, porque pan y panera siguen siendo sustantivos. Pero también puedo tener flor, sustantivo, y floral, adjetivo. ¿Y qué va a hacer este al? Un morfema gramatical derivativo. ¿Qué ha hecho? Primero, cambiar el significado de la palabra. Y segundo, propiciar un cambio en la categoría gramatical de la palabra. ¿Listo? Entonces, para poder entender un poquito estos procesos de formación de palabra, es necesario conocer la estructura interna de la palabra, es decir, conocer los morfemas, tanto aquellos a los que hacen alusión a los lexemas como las raíces, y los gramaticales, que son estos flexivos y derivativos que hacen que la palabra se añada a las raíces y nos permita, en el caso de los derivativos, construir nuevas palabras, derivar nuevas palabras. ¿Listo? Entonces, cuando hablábamos aquí justamente de
el morfema como tal, unidad abstracta y significativa, hay que reconocer esa suerte de clases de fonemas, clases de morfemas que tenemos, ¿ya? En el caso de estas expresiones, bueno, este esquemita era justamente lo que acabamos de hacer, ¿no? Miren aquí, el morfema lexical, que es la raíz, fácil, tórax, y los morfemas gramaticales, que se van a clasificar en flexivos y derivativos, ¿no? Ya sabemos los flexivos, que son género, número, y los flexivos que también van a hacer alusión a los amalgama, que tienen que ver con las raíces verbales, ¿ok? Y estos morfemas gramaticales derivativos que se llevan la medalla de oro, ¿no? Para poder permitirnos crear nuevas palabras, como as en perrazo, como it en perrito, o como in en infeliz, además de muchísimos otros, ¿sí? Vemos el cambio significativo de la palabra sin duda. ¿Listo? Entonces las clases de morfemas hay que entenderlos así, la raíz y los gramaticales. ¿Listo? Ahora, cuando hablábamos aquí de los morfemas, eh, con esta expresión además morfo y alomorfo, nos conviene más o menos hacer recuerdo un poquito a la fonología. Miren, cuando hablamos, por ejemplo, de fonología, y recordábamos justamente que la fonología tenía una unidad mínima de estudio que era el fonema, ¿sí? ¿Qué características tenía el fonema? Abstracto, además de otras. Abstracto. O sea, que el fonema, unidad de estudio de la fonología, se encontraba en la mente del hablante, ¿cierto? Pero, cuando hablamos de morfología, hacemos alusión a su unidad de estudio, que es el morfema. Y entre otras características, también es abstracto. Entonces, yo no puedo trabajar propiamente en el plano de la abstracción. Necesito algo más tangible. Por eso es que cuando se estudia el fonema o se hace mención al fonema, se utiliza una estructura que suele ser la parte concreta, ¿no? Llamada fono, ¿cierto? Cuando hablamos de fonema y decimos que era abstracto, teníamos el fono, que era la parte concreta del sonido. Entonces, el fonema, entonces, el fonema, para ser descrito, se valía del fono, de la parte material. Lo mismo sucede aquí. El morfema también es abstracto, pero se vale de una parte física material, que viene a ser el morfo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, entender la fonología de esta manera nos permite reconocer y también entender la morfología en base a esa dinámica de elementos abstractos y concretos. ¿Ok? Ahora, nos centramos en la morfología, que es lo que nos interesa, y qué es lo que vamos a observar. El morfema nos decían que era esa unidad mínima, significativa, ¿cierto? Pero está en la mente del hablante. Entonces es la idea de algo. ¿Se dan cuenta? Mientras que el morfo es la parte material de esa idea de algo. Algo más tangible y concreto. A ver, si decimos, por ejemplo, morfema, la idea de más de uno, o sea, podríamos decir la idea de número plural, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, la idea de más de uno, la idea de plural.
¿no? Entonces, si yo tengo en la mente la idea de más de uno, la idea de dos, tres, cuatro, cinco, la idea de plural, ¿cómo lo materializo? Lo voy a materializar a través del morfo. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, la idea de plural se manifiesta con ES, que se le añaden a las raíces, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo pan, le sumo ES y tengo panes. Ahí está. Pero ¿qué pasa cuando no solamente hay un morfo, sino quizá hay dos? Entonces de repente yo digo la raíz nin de niño y entonces yo quiero también colocarlo en plural. Entonces digo niños. Y acá veo que hay otra forma material. O sea, en un primer momento tengo ES y en otro momento observo la S. Cuando eso pasa en un mismo enunciado, a esta circunstancia de tener morfo uno, morfo 2, es decir, más de un morfo, va a denominar así, alomorfo, que es variación del morfema. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros escuchemos esta expresión morfema, yo sé que es la idea de algo. Cuando escucho la expresión morfo, yo sé que es la parte material del morfema. Y cuando escucho alomorfo, quiere decir que hay más de una representación material, es decir, morfo uno, morfo 2, morfo 3, etcétera, del morfema. ¿Ya? Entonces, este alomorfo es cuando tenemos más de una materialización del morfema. Entonces, hay que tratar de captar esa idea porque un ejemplo de alomorfo, por ejemplo. ¿No? Eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, déjenme ver un ratito aquí. Un segundito, ¿ya? Listo. Entonces, más o menos, eso es lo que debemos tratar de captar. Esta idea así básica. Un hito más para dejarlo fijo esto. Miren, ¿qué pasa si nos dicen, por ejemplo, morfema? La idea, vamos a poner acá, la idea de negación. ¿Listo? La idea de negación, la idea de negar algo, de oponer algo, y entonces digo, ya, entonces tengo, por ejemplo, una materialización que podría ser y, si es que le añado alguna raíz, como por ejemplo, ilegal. Entonces estoy oponiendo la palabra legal, porque cuando digo ilegal es algo que no es legal. Ah, ya. Ahí tengo la materialización de la negación. Pero yo también he visto que no solo es ilegal, sino, por ejemplo, tenemos desarmar, y digo armar. Y entonces, ese des involucra también esta suerte de oposición, de negación, ¿no? Porque desarmar es no armarlo, más bien desarmarlo. Ya, ¿qué es lo que tengo ahí? Dos morfos, ¿cierto? De un morfema. ¿Cómo le voy a llamar? Alomorfo. Y puedo tener más, ¿no? Porque si digo por ejemplo, podría tener imprudente, ¿no? Si digo podría tener asimétrico. Entonces, van a haber circunstancias donde yo voy a tener más de una materialización, quizá dos, quizá tres, quizá cuatro, quizá cinco, quizá más formas materiales. Por lo que podría decir que puedo tener en algún enunciado, no sé, pues vamos a ponerle acá morfo uno, puedo tener acá morfo 2, puedo tener acá morfo 3, puedo tener acá morfo 4, y a eso le voy a llamar alomorfo. Ojo, siempre que esté en un mismo enunciado. No es que yo veo ilegal y digo, un alomorfo. No, 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 no.
tiene que haber por lo menos dos formas materiales distintas para que yo hable de un alomorfo. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, si decimos, pues, ¿no? Aquellos niños comieron ricos panes en la fiesta de su tía, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ese niños, ese panes. En un mismo enunciado tengo dos formas materiales del morfema de plural. Ahí puedo decir que tengo alomorfo. ¿Ok? Ahí puedo decir, cuando están en un mismo enunciado. Si no están en un mismo enunciado, no. ¿Ok? Listo. Entonces, es un poquito para entender la expresión morfema, morfo y alomorfo. ¿Listo? Básicamente para eso. Vamos a volver a nuestra diapositiva. Voy a volver un ratito. Cualquier cosita, ya saben, prenden su audio y lo vamos viendo. El subtutor sigue con la mano levantada. Ya no hay problema. Listo. Entonces, estos dos esquemitas son fundamentales para poder entender la parte de morfología. Las clases de morfema, que son las raíces y los gramaticales, y esta terminología de morfema, morfo y alomorfo. Esas dos cositas son importantes. ¿Listo? Bien, entonces, este esquemita que básicamente lo acabamos de explicar, nos dice que el morfema es una unidad mínima significativa, ojo, abstracta, porque está en la mente del hablante. El morfo es la parte concreta, porque es la parte material, ¿no? Y el alomorfo es las variantes del morfema, las variantes materiales del morfema, así como irreal, inútil, imborrable, así como amigos, papeles, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de ver en el esquemita es básicamente para entender esta partecita de acá. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, esto lo vimos también. La clasificación de morfemas es importante. Las raíces y los gramaticales, que son los que se añaden a las raíces. ¿Listo? Y bueno, hablamos de los morfemas flexivos de género, que se encuentran aquí, si queremos ubicarlos. Son aquí los simples, que se encuentran aquí, género, y los simples, que también hablan de los de número. ¿Ya está? Género y número. El amalgama, que recordemos que trabaja básicamente con verbos y con verbos que se encuentran flexionados, conjugados, porque esos son los verbos que tienen el amalgama. ¿Cómo sería un verbo que no tiene amalgama? ¿O cómo sería pues un verbo y verbo sin morfema flexivo amalgama? Por ejemplo, si yo digo comprar, comprar, compra, y este ar. Cuando digo comprar, que es un verboide, ¿no? No está conjugado. ¿Cómo yo conjugo? Con persona gramatical. Si digo, por ejemplo, compró. Ya, ahí está el amalgama. Compró. Él compró, persona. Él compró ayer, tiempo. Él compró algo indicativo. Ahí está el modo. Él compró acción concluida, aspecto perfectivo. Él compró una sola persona, número. Entonces, esa O de compró me da persona, tiempo, número, modo, aspecto. Características y desinencias verbales, ¿cierto? Pero cuando yo digo aquí comprar, ¿qué persona tengo? Él comprar, yo comprar, tú comprar, parece como de cavernícolas, ¿no? Yo comprar. No tiene amalgama. Entonces, ojo, ¿quiénes tienen amalgama? ¿Quiénes tienen morfema flexivo amalgama? Los verbos conjugados, flexionados. Los que no tienen son los verboides. Infinitivo, participio, gerundio. Esos no tienen flexivo amalgama.
¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los morfemas derivativos, que ya dijimos justamente que son aquellos que nos permiten, principalmente, modificar el significado del lexema, principalmente eso. Pero también, en algunos casos, puede cambiar, ¿qué cosa? La categoría gramatical de la palabra, la categoría léxica o gramatical de la palabra. ¿Y qué va a producir ese cambio de categoría gramatical léxica? ¿Qué va a producir esa modificación del significado de la palabra? Incrementar el repertorio léxico de la lengua. Eso es lo que básicamente nos va a permitir incrementar el repertorio léxico de la lengua, crear nuevas palabras, derivar nuevas palabras, y ahí tenemos el principal proceso de formación de palabras, la derivación. Es el principal, más productivo, derivación. Nosotros derivamos palabras que dan miedo, ¿ah? Derivamos palabras que dan miedo y que ni siquiera sabemos si existen. ¿Por qué? Porque las creamos. Es un proceso de creación de palabras, ¿no? Mis alumnos, por ejemplo, les comento esta suerte de anécdota que cuando íbamos a la casa de una amiga, ¿no? Que había hecho una actividad, decía, gran cecinada bailable. Y yo decía, pero ¿qué cosa es eso, no? Ah, es que mis tíos van a vender tacacho con cecina. Y yo digo, ¿pero dónde has sacado esa palabra cecinada? Porque ya estudiábamos pues en la escuela, ¿no? En la facultad. No, pues es que se crea, así como gran pollada, gran cullada, gran parrillada, ¿no? Gran cecinada bailable. Ah, bueno, sí, pues no, claro, se crea, está bien, pero esa palabra no existe, le decían. Está bien, pero yo la puedo crear. Que se incorpore al diccionario o no, eso ya es otra cosa. Tiene que cumplir ciertos estándares, tiempo, hablantes, etcétera. Pero ustedes pueden crear la palabra. Justamente así es como se incrementa el repertorio léxico, con la creación de nuevas palabras. Que perduren o no, eso ya es otro tema para incorporación en el diccionario. Pero uno crea palabras, ¿no? Entonces, esa es la facultad que nosotros tenemos, crear palabras con esta suerte de morfemas gramaticales derivativos. Tenemos las palabras derivadas, por ejemplo. Aquí hay algunas, como dice, por ejemplo, irreal, inculto, indócil, impar, tintero, tacneño, venenosas, rosal, bonísimo, redondez, por ejemplo. Vemos que los derivativos pueden estar previo a la raíz, o incluso después de la raíz, o incluso antes y después de la raíz. Y en las palabras derivadas no solamente puede haber un morfema gramatical derivativo, sino pueden haber dos, tres, quizá. No hay problema, porque se van incrementando y van modificando el significado de la palabra. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Uy, Dios mío, ejercicios de aplicación ya. A ver, prefijo, sufijo, ya, prefijo antes de la raíz, sufijo después de la raíz, infijo que va en medio de otros dos. ¿Listo? Otro ejercicio que me Dios mío, ¿ya? Palabras variables invariables. Ya, vemos las variables invariables y hacemos sus ejercicios de aplicación, ¿ya? Miren, dice acá, palabras variables. Las palabras variables, su nombre lo dice, son aquellas que varían, cambian, se modifican, es decir, se flexionan. Entonces, cuando una palabra es susceptible de cambiar, es una palabra variable. ¿Cómo así que cambia? Por ejemplo, si yo digo casa y digo casita, ¿cambia? Cambia. Entonces, los sustantivos son susceptibles de variar, sí, porque pueden añadírsele morfemas gramaticales y su significado cambia. Ah, y si digo casas, no estoy cambiando el significado de la palabra, pero estoy diciendo que no es una, sino son
varias casas, también está cambiando. Entonces los morfemas flexivos también propician esta variabilidad, no de significado propiamente, sino variabilidad de la palabra. Puede variar en género, en número, ¿cierto? E incluso en significado si le añadimos un derivativo. ¿Qué categorías gramaticales están dentro de esta suerte de palabras variables? Los sustantivos, los adjetivos, los determinantes. ¿Cómo así? Si decimos, por ejemplo, vamos a utilizar un espacio acá chiquitito. Aquellos niños lindos viajaron a Cuba el año pasado, ¿no? Entonces yo observo ahí, en aquellos niños lindos, que es una FN, ¿cierto? El núcleo es niños y tiene dos modificadores, aquellos y lindos, ¿cierto? Ahora, yo veo que el núcleo de la FN es un sustantivo que se encuentra en género masculino y en plural, ¿ok? Género masculino y número plural. ¿Qué sucede con la FN? La FN tiene un núcleo que es el sustantivo o en su defecto un pronombre y ese sustantivo exige concordancia, exige que los elementos que lo acompañen estén en el mismo son de él. Entonces, si el sustantivo, el núcleo de la FN es género masculino, número plural, entonces procura, obliga a que sus acompañantes también estén en esa misma dinámica de género y de número. Por eso es que el determinante, el modificador directo aquellos, está en género masculino y está en número plural, en concordancia con el núcleo. Por eso es que el adjetivo también está en concordancia de género y en concordancia de número con el sustantivo. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo trato de recordar qué palabras son variables, yo sé que los sustantivos, porque los sustantivos cambian, género, número, cambio de significado incluso, y los elementos que lo acompañan. ¿Qué vienen a ser? Sus modificadores directos. ¿Cuáles son? Los determinantes, los adjetivos. Ahí usted tiene ya tres categorías gramaticales que varían, que se flexionan. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Los verbos. Claro, porque el verbo se conjuga, ¿cierto? Yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, vosotros compréis, vosotros compraré. Entonces, yo veo cómo va cambiando cada vez que la amalgama cambia en su estructura interna en base a la persona, el tiempo, el número, el modo, el aspecto. Entonces, el verbo es una palabra que puede variar, por eso es variable, que el morfema flexivo amalgama va cambiando en tanto van cambiando las características internas. ¿Ok? Entonces, esas van a ser las categorías gramaticales variables. ¿Ok? Hablamos de sustantivos, como gato, hablamos de adjetivos, como famoso, hablamos de determinantes, como esta, hablamos de verbos, como vender, ¿cierto? Y vamos a tener ahí algunos pronombres. Van a haber algunos pronombres que van a variar. Por ejemplo, si yo tengo el pronombre quién, puede ser quiénes. Entonces van a haber algunos pronombres que sí pueden variar. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿No? Esos, esas. Aquellos, aquellas. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a tener en cuenta también que los pronombres vamos a compartirlos con los invariables, porque van a haber algunos que no van a variar, como mi, ¿no? Como el te, como el se, como el nos. Entonces van a haber pronombres que varían y pronombres que no varían. ¿Listo? Los pronombres van a estar repartidos en ambos lugares. Pero las categorías gramaticales de las palabras invariables, es decir,
que no varían, acá, invariables, van a ser específicamente tres. Los adverbios, la preposición y la conjunción. ¿Listo? Porque a veces nos van a dar ejercicios donde dice, identifica las palabras invariables, ¿no? Entonces usted tiene que recordar, invariables, que no varían. Adverbio, preposición, conjunción, principalmente. Usted ya sabe que los pronombres están en los dos grupos, ¿ok? Entonces van a haber categorías gramaticales que sí van a variar y van a haber categorías gramaticales que no van a variar. ¿Listo? Eso hay que tener en cuenta para una suerte de clasificar a las palabras, porque las palabras se pueden clasificar según su variabilidad en el aspecto de morfología, según su variabilidad. ¿Listo? Y también se pueden clasificar según la cantidad de morfemas. Entonces van a haber palabras que van a clasificarse en base a si tienen un morfema o si tienen más de un morfema, ¿no? Las que tienen un morfema, pues se van a llamar así, monomorfemáticas. ¿Listo? Monomorfemática. Mono ya sabemos que quiere decir de uno, ¿cierto? Un morfema. Y también vamos a tener las polimorfemáticas, que son aquellas que tienen más de un morfema. O sea, puede tener dos, tres, cuatro, cinco, etc. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una palabra monomorfemática, como la palabra sol, sol, de sol, el sol que sale, que no ha salido hoy día porque está haciendo mucho frío, sol, yo puedo convertir una palabra monomorfemática en polimorfemática. Sí, claro. Cojo la palabra sol, le añado algún morfema gramatical y podría decir, por ejemplo, sol y ar. Y tengo solar. Entonces, ¿una mono la puedo convertir en poli? Sí, no todas, pero puedo hacerlo. ¿Por qué no todas? Porque puedo convertir un sustantivo porque un sustantivo es variable. Pero si tengo la conjunción y, no puedo, no puedo, porque es una conjunción. Si tengo el adverbio sí, no puedo, porque los adverbios y las conjunciones son, ¿qué cosa? Invariables. Entonces no las puedo cambiar, no les puedo añadir morfema, no las puedo variar. ¿Mm? Si tengo la preposición, vamos a ver acá, por, tampoco. Entonces van a haber algunas categorías gramaticales, ¿no? Algunas palabras que no van a poder cambiarse a polimorfemáticas, pero que se van a considerar monomorfemáticas porque tienen un solo morfema. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de esta suerte de clasificar a las palabras, hay que tener en cuenta que se pueden hacer en base a estos dos criterios. Uno, según la variabilidad, y otro, según la cantidad de morfemas, que es lo que ustedes vieron en algún punto también. ¿Listo? Ok, entonces hasta acá acabamos esta parte de morfología, que hay algunos ejercicios que vamos a revisar, ¿ya? En base a vamos a ver, a los procesos de formación de palabras. Este cuadrito es importante en el sentido de que nos habla acerca de las categorías gramaticales, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros hablamos de categorías gramaticales, hay que tener en cuenta que se hace alusión a esta suerte de palabras que tienen una función principal y un significado. Si hablamos de sustantivos, como dice acá, o nombres, se dice que son aquellos que estructuran la frase nominal como núcleo, ¿cierto? Si hablamos de pronombres, sabemos que también puede estructurar el núcleo de la frase nominal, pero su función es reemplazar al sustantivo, básicamente. Si hablamos de adjetivo, sabemos que nos habla de características. ¿De quién? Del, del elemento al cual hace referencia que es un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, decimos, mi gato es lindo, mi gato es tierno, mi gato es negro, mi gato es... Entonces, esta suerte de características hace alusión justamente al adjetivo, ¿cierto? Y el adjetivo, en cuanto a función, es un modificador directo de sustantivo, principalmente, aunque tiene otras, pero principalmente.
El determinante, como hemos visto la FN, también es un modificador directo de sustantivo. Es un actualizador en tanto posesión, en tanto espacio temporal, en tanto cantidad, en tanto rasgo conocido o desconocido. Entonces, el determinante es una categoría gramatical que actualiza al sustantivo. Y su función es básicamente modificador directo del sustantivo. También tenemos la preposición, la conjunción y el adverbio. La preposición es un elemento que enlaza, es un nexo, ¿no? La casa de Pedro enlaza a Pedro y a casa. Enlaza a estos dos sustantivos, por ejemplo. La conjunción también es un nexo, pero es un poquito más diversificado porque nos habla de nexos coordinantes, subordinantes y podemos encontrarlos incluso en oraciones compuestas subordinadas, etc. Entonces las conjunciones tienen mucha mayor clasificación y son coordinantes y subordinantes. Por ejemplo, el adverbio, que recordemos que básicamente modifica al verbo, entre otros, pero básicamente modifica al verbo. Funciona como modificador directo de verbo, principalmente, ¿no? Entonces, este cuadrito nos ayuda a entender un poquito esta suerte de categoría gramatical de las palabras, de forma muy general, porque ya luego en las siguientes semanas que vienen verán ustedes en sus clases regulares cada una de estas categorías gramaticales, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces nuestros ejercicios, porque yo creo que hasta aquí llegamos en la parte de morfología. A ver si su tutor sigue con la mano levantada, ya estamos ahí, correcto. A ver, ya. ¿Listo? Vamos a ver entonces los ejercicios de morfología para recordar un poquito aquellos que estábamos trabajando. Reconozca palabras variables e invariables. Ya. Tenemos por acá también otro que decía segmentar morfológicamente y por acá morfemas flexivos derivativos. Y luego tenemos los procesos de formación de palabras. ¿Ya está? Ok. Dice, reconozca las palabras invariables en la oración. Entonces, vamos a darle un minutito para que lo revisen y lo resolvemos juntos, ¿ya? Pero así, rapidito, nomás sin mayor drama. Ya un minutito, revísenlo, más o menos, y lo vamos a resolver juntos, ¿ya? ¿Listo? Más o menos identificaron. Miren, las palabras invariables, según lo que estábamos conversando por aquí, recordemos siempre, son adverbio, preposición y conjunción. Entonces, vamos a ver dónde tenemos, vamos a escribirlo por acá para no olvidarlo, ¿ya? Palabras invariables que no varían, adverbios,
preposiciones y conjunciones. Ahí tenemos nuestras palabras invariables. ¿Listo? A ver, ayer compré varios polos en esa tienda. Adverbio, preposición y conjunción. Ayer, adverbio, acá hay uno. Compré, es verbo, variable. Varios es determinante, variable. Polos es sustantivo, variable. Acá está, preposición, uno más, invariable. Esa determinante, variable. Tienda, sustantivo, variable. Entonces, en esta alternativa, ¿qué es lo que voy a encontrar yo? Un adverbio y una preposición, es decir, dos palabras invariables. ¿Ya está? Y si me hubiesen preguntado palabras variables, serían las otras. Verbo, determinante, sustantivo. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se dan cuenta? Si es que me hubieran preguntado eso, entonces diría cinco palabras variables. ¿Ok? A ver abajito, dice, mañana visitaré a mi tía porque es su cumpleaños. Vamos a ver acá. Mañana, adverbio. Ahí está. Uno. Visitaré, verbo, variable. A, preposición. Acá hay otra. Mi, determinante, variable. Tía, sustantivo, variable. Porque, acá hay una más, conjunción causal. Acá está. Es, verbo, variable. Su, determinante, variable. Cumpleaños, sustantivo, variable. Entonces, en esta alternativa encuentro un adverbio, una preposición y una conjunción. Es decir, tres Miss, palabras invariables. Dígame. Miss, en mañana de adverbio, cuando decimos las mañanas, eso se Ahí refiere a está. parte del día, pero en ese caso está trabajando como al día siguiente, ¿cierto? Ya, mira, en ese caso vamos a poner una oración más aquí. Por ejemplo, cuatro. Viajaré, viajaré en la mañana, ¿no? Que es más o menos la idea que me das. ¿Qué sucede? Si yo veo mañana, me emociono y digo invariable, ¿no? Pero hay un detalle. No es solamente la palabra mañana como aquí, que dice mañana viajaré. Aquí dice la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la palabra mañana ya no funciona como un adverbio. ¿Por qué? Porque hay una frase nominal que es la mañana. Y entonces mañana está funcionando como núcleo de la FN. ¿Por qué? Porque tiene un artículo, en este caso la, que lo está obligando a funcionar como núcleo de la FN. Entonces, el artículo lo que está haciendo es nominalizando a ese adverbio, convirtiéndolo en un nombre. Entonces, cada vez que yo vea, por ejemplo, como me comentas, la mañana, no lo puedo contabilizar como un adverbio, sino como un sustantivo. Y eso sucede para varios. Mira, por ejemplo, si decimos el sí, Pedro le dio el sí a su enamorada, ¿no? Entonces, si yo sé que sí es un adverbio, aquí no, porque aquí hay una FN y sí está funcionando como núcleo de la FN. Y de forma similar, si decimos, pues, el no, ¿cierto? Igualito. Está funcionando como núcleo de la FN. Entonces, el artículo tiene la particularidad de poder obligar al adverbio a que se convierta en un nombre, a que funcione como el núcleo de la FE. Y en esos casos no los contaríamos como palabras invariables, sino los contaríamos como si fuesen sustantivos, es decir, palabras variables. ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, muchas gracias, Miss. Listo. Y en esta última vamos a ver cuántos adverbios tenemos. Dice por acá, sí, acá hay uno. Ahora, acá hay otro. Ya, aquí hay uno más.
mis amigos y, acá hay una conjunción, los integrantes de la orquesta. Entonces, si me preguntan acá por palabras invariables, podré decir que hay 1, 2, 3 adverbios y una conjunción de una preposición. Es decir, 5 palabras invariables. ¿Listo? Entonces, siempre que les pregunte palabras variables o invariables, empiece por lo que para usted sea más cómodo. Por ejemplo, para mí es más cómodo los invariables, porque son adverbio, preposición y conjunción. Es como que un poquito más específico, restrictivo, ¿no? Y luego las que me quedan van a ser variables. ¿Listo? Vamos a ver entonces otro grupo de ejercicios que estaba por aquí. Segmente morfológicamente. Ya. A ver, medio minuto más. Mírelo usted y lo resolvemos juntos, ¿ya? Medio minutito. Tiene pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, no sé qué hacer. Por la lluvia 2 horas, 1000 horas. Uy, disculpe, su micrófono está abierto. Ya está, ahora vamos a revisarlo, ¿ya? A ver, dice acá. Vamos a ver aquí. Ah, ya estamos acá. Ya. Dice, encaminar desarmado, siete vecinos moqueguano, supranacional, infrahumana. Vamos a ver, dice acá, segmente morfológicamente las siguientes palabras. Miren, si por ejemplo identificamos acá encaminar, tenemos siempre que ver de qué palabra es la que viene, que sería de camino, ¿cierto? Eso sería mi raíz. Desarmados, de armar. Entonces sería arm. Siete mesino es una palabra parasintética, entonces tenemos siete como tal, tenemos mes, ahí tenemos dos raíces. Moqueguano, que viene de moquegua, ¿cierto? Supranacional, tenemos acá de nación, acá está. Y tenemos infrahumana, que viene de humano, ¿cierto? Ya está. Entonces identificamos las raíces y lo que nos quedaría serían los morfemas gramaticales, ¿no? Por ejemplo, tendríamos acá este ar, derivativo, tendríamos este des, derivativo, este ad, derivativo, este in, derivativo, este an, derivativo, este supra, derivativo, infra, derivativo. Aquí también hay un al, derivativo, ¿cierto? Este de aquí lo vamos a marcar como lexema también. Es un proceso que indica prefijación, simplificación simultánea, pero en realidad también se puede considerar un lexema en como preposición añadida, ¿no? Encaminar, que es como colocar en el camino correcto, ¿no? Así como endulzar, empanizar, enharinar, ¿no? Y luego tendríamos los flexivos. Desarma 2, flexivo de género, flexivo de número. Siete mesino, flexivo de género. Moqueguano, flexivo de género. Infrahumana, flexivo de género. ¿Listo? Entonces podríamos separarlos así, en lexemas, en derivativos y en flexivos. ¿Listo? ¿Qué más tendríamos por acá? Morfemas flexivos en las siguientes palabras y morfemas derivativos. Vamos a ver. Flexivos y derivativos. Están pidiendo por aquí. Que sería casi lo mismo que acabamos de hacer. Miren, por ejemplo, en este caso nos dicen trujillanos, ¿no? Colocamos la raíz, por ejemplo, de Trujillo, Trujil,
ciudadanos de ciudad, ¿no? Azulinas, ¿no? De azul. Alfajores de alfajor. Esféricos de esfera. Tumbecinos de tumbes. Y caminé de camino. Camino. ¿Listo? Ahora nos piden ahí flexivos, pero también hay derivativos, podríamos irlos viendo. Por ejemplo, este an, derivativo, ciudad, ciudadanos, este an, derivativo, in, de azulinos, derivativo, alfajores, ahí no hay derivativo, esféricos, este ic, derivativo, tumbecinos, este in, derivativo, y lo demás van a ser los flexivos, que son justamente los que nos piden. Recordemos que los flexivos son flexivos simples y flexivos amalgama. Y los simples son de género, número, y los amalgama son de verbo. ¿Listo? A ver, ¿qué encontramos flexivos acá? Trujillanos, acá hay un flexivo de género, flexivo de número. Ciudadanos, acá hay flexivo de género, flexivo de número. Azulinas, acá está, flexivo de género, flexivo de número. Alfajores, flexivo de número. Esféricos, flexivo de género, flexivo de número. Tumbecinos, flexivo de género, flexivo de número. Caminé, aquí hay un amalgama. Igual flexivo, pero en este caso, a diferencia de los otros, amalgama. Todos los demás de género y o de número. Ahí está. Si es que nos pidieran flexivos. A veces dice, identifique la palabra, la expresión que tiene mayor cantidad de morfemas flexivos. Entonces tengo que detectar los de género, los de número y también los amalgama. En este caso, los derivativos, por ejemplo, vamos a ver igual las raíces, ¿ya? Dice circular de círculo, limeño de Lima, vamos a poner acá, Lima, tesorero de tesoro, floral de flor, desubicados de ubicar, ¿no? Ubico, ubic, pequeñez de pequeño, y entonces ahí marco los derivativos, en este caso, ar de circular, en de limeño, de tesorero, al de floral, des, at, y aquí es de pequeñez. ¿Listo? Y si queremos marcar los flexivos incluso, acá tendríamos un flexivo de género, acá otro flexivo de género, desubicados, un flexivo de género y un flexivo de número. Entonces, en realidad podrían hacerlo para todas las palabras, tanto los flexivos como los derivativos. Pero recordemos que los derivativos son aquellos que propician dos cambios. Cambio de significado y en algunos cambios, y en algunos casos, la categoría gramatical de la palabra. ¿Ok? ¿Listo? Cambio de significado, sí o sí, para todos, y en algunos casos, posibilidad de cambio de la categoría gramatical de la palabra. ¿Listo? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya vemos todo lo demás, ¿no? Bien, entonces respecto a la parte de morfología, hemos trabajado un poquito acerca de esta suerte de estructura de la palabra, clasificación de los morfemas, ¿no? Y lo que involucra también la clasificación en caso de variabilidad, en caso de cantidad de morfemas, ¿no? Ah, y nos falta ver aquí esta partecita que corresponde a, ¿cómo se llama esto? Los procesos de formación de palabras. Miren, por ejemplo, acá tenemos, nos dicen identificar, ¿no? Escriba las paredes, lo que corresponde a composición, derivación, parasíntesis, ¿no? En el caso que corresponda, entre otros, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, aquí dice, encuadernar. Hay que tener cuidado porque es una expresión que va a venir mucho, pero no solo como encuadernar, sino
Recordemos, empanizar, enharinar, encuadernar, encaminar, ¿no? Y este en, ¿no? Se va a considerar un lexema, ¿no? Este en funciona solo como una preposición. De cuaderno, ¿cierto? Tenemos acá otro lexema. Y este ar sería un derivativo. Entonces tenemos lexema, lexema, derivativo, va a ser una parasíntesis. Luego tenemos acá otra palabra, panera, que viene de pan, pero con este derivativo. ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí tendríamos, vamos a borrar esto de aquí, un lexema más derivativo, lo que nos va a dar una palabra derivada. Soldador, tenemos aquí de soldado, ¿cierto? Y este or derivativo, por lo tanto tendríamos lexema más derivativo, palabra derivada. Entorpecer, miren, es entorpecer similar a encuadernar. ¿En qué sentido? En movimiento. Torpe. Entorpecer la relación política, ¿no? Entonces voy a volver torpe algo. Voy a entorpecer esa circunstancia. Entonces, ¿qué tenemos acá? En torpe, ¿sí? Torpe. Entonces tenemos esa entorpecer. Voy a volver torpe algo. ¿Mm? Entonces vamos a tener ahí lexema, derivativo, lo que nos va a dar una parasíntesis. Entonces recuerda estas expresiones muy similares que van a recordarnos justamente uno de los tipos de parasíntesis. Luego tenemos acá láser, que originalmente era todo con mayúscula, láser, pero por uso se constituyó en un sustantivo. Entonces tendríamos acá proceso de acronimia. Insuficiente, que niega la palabra suficiente, por lo tanto tendríamos una palabra derivada. Radar, ¿cierto? Que originalmente era todo con mayúscula, ¿no? De una expresión en inglés, radar, pero que por el uso se convirtió en un sustantivo. Entonces tendríamos una acronimia, ¿ok? Portalápices, que se constituye de dos lexemas, por lo que tendríamos en este caso una palabra compuesta. ¿Listo? Dentro de los procesos de formación de palabras vamos a encontrar principalmente estos de acá, ¿no? Composición, vamos a encontrar también derivación, ¿no? Vamos a encontrar también parasíntesis y en algunos casos pues las acronimias, las siglas, los acortamientos, ¿no? Aquí hay algunas palabras más que coloqué, por ejemplo acá vinagre, ¿no? De repente pareciera una palabra derivada, pero si se dan cuenta, vin es de vino y agre es de agrio. Entonces, cuando el vino se hace agrio, se convierte en vinagre. Al tener dos lexemas, voy a tener una palabra compuesta. Mil hojas. Esto se ve mucho más claro. Mil hojas. Lexema, lexema, palabra compuesta. Rompe, rompe olas. Lexema, lexema, palabra compuesta. 3 mes in. Ahí tenemos algo más, ¿cierto? Lexema, lexema y este in derivativo, lo que nos va a dar una parasíntesis, ¿no? La clásica parasíntesis. Piurano, que viene de piura, lexema, y este an derivativo, palabra derivada. No tenemos lexema más derivativo, vamos a tener una palabra derivada. Radiotelefonista, telefonista. Entonces igual acá tenemos lexema, 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 derivativo, que nos va a dar una parasíntesis. Cuando tenemos más de un lexema con derivativo, parasíntesis. Taxista, de taxi,
con este ista derivativo. Lexema más derivativo, palabra derivada. Santa Fe, ¿cierto? Y ese in, santafesino. Si tengo lexema, derivativo, voy a tener una parasíntesis. Santafesino es persona que vive en Santa Fe. Entonces, desde ya la palabra Santa Fe es compuesta, tiene lexema. Y este in nos va a dar el derivativo de gentilicio. Por lo tanto, vamos a tener una parasíntesis. ¿Ok? Algunos ejercicios más, miren, por ejemplo, acá, cumpleañero, cumpleaños. Si yo veo cumpleañero, cumpleaños, ¿hay una diferencia de construcción? Sí. Cumple, año, lexema. Composición. Pero cuando veo cumple, an, y este derivativo, las cosas cambiaron porque ahora va a ser una parasíntesis. ¿Se dan cuenta? Parecen muy similares, pero en construcción son distintas. Lexema, cumpleaños. Lexema, derivativo, cumpleañero. Ahí tengo que estar atento. Acá dice 15 años, 15, de años, tengo compuesta. Si hubiese querido una parasíntesis, hubiera tenido quinceañero. Entonces hubiera tenido lexema y este derivativo. ¿Ok? Siempre que tenga una palabra compuesta, podríamos preguntarnos cuál sería la posibilidad de parasíntesis, como en este caso. Y si tengo la parasíntesis, me puedo preguntar si es que hay una posibilidad de composición, o sea, el previo. Y ahí podríamos deslindar entre una composición y una derivación, si hubiese la posibilidad. Marino, por ejemplo, que viene de mar. Derivativo, palabra derivada. Marinero, que viene de mar, con este derivativo, pero con otro derivativo. Entonces tengo acá lexema, derivativo. ¿Qué me va a dar? Igual, palabra derivada. Las derivadas pueden tener no solo un derivativo, pueden tener dos, pueden tener tres, pueden tener más. En tanto haya un solo lexema, va a seguir siendo una palabra derivada. ¿Ok? Si tuviera dos lexemas, como acá en quinceañero, ahí se convierte ya en parasíntesis. Ojo. Marinerito. Esta palabra también viene en el examen. Mar, lexema. Derivativo. 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 Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el lexema más derivativo. Tres derivativos. ¿Qué me va a dar eso? Igual, palabra derivada. En tanto tenga un solo lexema, puede tener un derivativo, dos derivativos, tres derivativos, y voy a seguir teniendo una palabra derivada. ¿Ok? Aguardiente. Esta palabra vino en el examen de admisión hace años. Agua, ¿cierto? Y luego ardiente, de arder. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tengo acá? Dos lexemas. Lexema. Pero además tengo no solamente que arde, sino ardiente. Entonces tengo un derivativo. Acá tengo una parasíntesis. Ardiente. Cuidado ahí. Sordo, mudo. Ya, lexema. Palabra compuesta. Pero una vez vino en examen de admisión, sordomudez. Y entonces teníamos lexema más el derivativo, ese es, que lo convirtió en parasíntesis. ¿Ya? Entonces hay que tener siempre atento, cuidado, a aquello que nos viene. Para revisar un poquito más, tenemos acá, de forma esquemática, la derivación, lexema, derivativo. La composición, lexema. La parasíntesis es una combinación de ambos. Composición, derivación, ¿cierto? Composición, derivación. Y en algunos casos se estila decir esto, prefijación y sufijación simultánea, que básicamente vienen a ser estas expresiones que estuvimos viendo. En
y raíz. Endulzar. Lexema derivativo. Es igual. Empolvar, encajonar, enharinar, encaminar. Entonces tenemos esta suerte de procesos de formación de palabras. Estos tres son los principales en los que vamos a encontrar mayor producción de formación de palabras. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces dos temas más para terminar con eso. A ver. Ya se fue la hora. Ah, las siglas, obviamente que todo va en mayúscula. ¿Listo? Los acrónimos, que son esta suerte de siglas que se convierten en sustantivos a través del uso frecuente. Y los acortamientos que vienen a ser la parte cortita de la palabra. En vez de decir cinematógrafo, cine. Automóvil, auto. Motocicleta, moto. Entonces, además de la derivación, la composición y la parasíntesis, que suelen ser estos procesos de formación de palabra con mayor productividad, también vamos a encontrar pues las siglas, los acrónimos y los acortamientos. ¿Listo? A ver, ¿estamos allí? Sí, ¿no es cierto? Estamos aquí. Ya, su tutor sigue con la mano levantada, no hay problema. Bien, vamos a ver dos puntos más. Morfología siempre suele ser una parte un poquito más extensa, ¿no? Así es que vamos a revisar un poquito acerca de la semántica que vieron también ya hace algunas semanas. Miren, cuando hablamos de semántica hay que tener en cuenta que tiene que ver con el significado que se le atribuye al signo lingüístico, ¿no? La semántica básicamente se encarga de estudiar el significado del signo lingüístico. Entonces, la semántica como tal estudia el signo lingüístico, signo lingüístico, y de forma específica, sabemos que el signo lingüístico está estructurado por el significante, que es la expresión, y el significado, que es el contenido, o el concepto, o la definición, o la idea, ¿no? Entonces la semántica se va a encargar de estudiar al signo lingüístico y en específico al significado del signo lingüístico como tal. ¿Listo? La lexicología y lexicografía son expresiones vinculadas, ¿no? Logía, estudio del léxico, y lexicografía es cómo se plasma los diferentes repertorios léxicos, ¿ya? Entonces, cuando nos den estas expresiones, no hay que confundirlas. Recuerde siempre, logía es el estudio. ¿Estudio de qué? Del léxico. Y lexicografía, que se encarga de graficar, esa expresión grafía como de graficar, escribir. ¿Qué cosa? El léxico. Entonces la lexicografía se va a encargar justamente de la elaboración de los diccionarios como tal. ¿Listo? Mientras que la lexicología se encarga de estudiar los diferentes repertorios léxicos. ¿Ya? Entonces ahí no podemos confundir porque hay que hacer alusión básicamente a eso que nos indica. Encontramos el signo de forma muy general, ¿no? Porque si ubicamos el signo lingüístico aquí, estaría dentro de símbolo. Entonces aquí se encuentra el signo lingüístico. ¿Listo? Cuando nos hablan de signo lingüístico, hay que tener en cuenta que está dentro del grupo de signos denominado símbolo. ¿Por qué? Porque tiene esta suerte de arbitrariedad, esta suerte de elemento convencional. Ese es el signo lingüístico. Vamos a encontrar otras manifestaciones como la paloma que habla de la paz, ¿no? O esa cruz que habla de atención médica, como de la Cruz Roja, ¿no? Un centro de atención, ¿no? O podemos encontrar también las fórmulas químicas si nos vamos por el H2O, o de pronto podemos entender también las fórmulas matemáticas si nos vamos a alguna expresión numérica como tal.
Todo eso corresponde a un tipo de símbolo que se le ha atribuido a lo largo del tiempo. ¿Quién? La sociedad. La sociedad, de alguna manera, ha creado convenciones y esas convenciones implican establecer y darle un valor a algo. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo natural entre, por ejemplo, esta expresión H2O y el agua. No, que son dos átomos de una cosa. Sí, es lo que nos han dicho, es lo que entendemos, ¿no? La química. Pero todas las representaciones son símbolos, valor que se le ha atribuido a través de un evento de tipo convencional. Y el vínculo que hay es totalmente arbitrario entre lo que representa y lo que es. Diferente al índice o indicio. ¿Por qué? Porque el indicio tiene un vínculo que lo conecta. Por ejemplo, cuando vemos humo. Si nosotros vemos humo, lo vamos a vincular al fuego. Inherentemente. Hay humo, ¿por qué? Porque hay fuego. Es lo clásico, lo regular, lo que conecta, la causa del humo es el fuego. Entonces hay un vínculo, se asume natural. Ahí hablamos de indicia. Hay un vínculo natural. El símbolo no tiene un vínculo natural. Cuando hablamos de ícono, por ejemplo, el valor es la representación. ¿En qué? Por ejemplo, en los emoticones, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? En los mapas. Por ejemplo, ¿en qué? En las fotos. Por ejemplo, ¿en qué? En las maquetas, esas que nos mandaban a hacer en el colegio, ¿no? Entonces sucede que cuando hablamos de ícono o de representaciones iconográficas, el valor es la representación. Eso que yo veo es lo que me quieren mostrar, con mayor o menor detalle, pero es lo que me quieren mostrar. Entonces, el icono tiene un valor, sí. ¿En qué? En la representación. Fotografías, maquetas, esculturas, pinturas, fotografías, cuadros, ¿no? Y lo que está de moda en el sistema virtual, los emoticones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar. ¿Y utilizo qué cosa? Un icono. Entonces, dentro del conjunto de signos que hay, el signo lingüístico, que es lo que nos interesa de todos los demás, es un tipo de símbolo, ¿no? Entonces, esto es un poquito más como para ubicar de alguna manera, ¿no? Tratar de ubicar al signo lingüístico y encasillarlo aquí como símbolo. Más o menos eso es lo que se busca en este esquema. ¿Dónde está el signo lingüístico? En la clasificación de signo denominada símbolo. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico, ¿qué cosa es? Arbitrario. Es la característica principal del signo lingüístico, la arbitrariedad. ¿Listo? A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Signo lingüístico, significante, significado, cierto. ¿Qué dice acá? Es simbólico, ¿ya? Es convencional, cierto. Es arbitrario, perfecto. Presenta doble articulación, sonora, escrita. Es biplánico. ¿A qué se referencia con biplánico? A esto, que está en el plano de la expresión y en el plano del contenido. Entonces, cuando me dicen biplánico es porque está en dos planos. La expresión, esta de aquí, la expresión, y esta de acá, el contenido, o el concepto, o la definición, o la idea de, ¿cierto? El signo lingüístico clásico, al cual se hacía alusión siempre en los términos antiguos de Ferdinand de Saussure, nos hablaba acerca de el signo lingüístico con esta expresión. Por ejemplo, si decimos árbol, la palabra es la expresión, el significante. Y aquello que yo entiendo que es un árbol es el significado. Y este árbol era una construcción de un conjunto de rasgos semánticos que construyen la idea
que se tiene del árbol. Si aquí decimos la palabra árbol, usted casi puede ver un árbol en su mente, pero no porque tenga un árbol ahí donde está, en su cuarto, en su sala, en su cocina, en donde esté. No hay un árbol propiamente, pero si decimos la palabra árbol, usted en su mente casi lo puede ver. Y digo, ¿cómo es un árbol? Ah, pues un árbol tiene un tronco, tiene ramas, tiene raíz, tiene hojas, puede tener flores, puede tener frutos, ¿no? Usted casi lo ve porque lo está describiendo. Y entonces, ¿qué cosa hay en la mente? Los pensadores decían, ¿no? Que en la mente lo que hay es esta suerte de imagen, pero no imagen como una figura, sino imagen como un conjunto de rasgos semánticos que nos permiten construir la idea de un árbol. Y eso aplica para todas las palabras, ¿no? Entonces yo le digo, no sé, pues un plato de comida, no sé qué puede ser a estas horas, a ver. No sé, un ají de gallina, un lomo saltado, un ceviche, no está el ceviche, no sé, algo que a usted le guste, ¿no? Entonces, esa expresión puede evocar en su mente una realidad que no necesariamente se encuentra presente. Ese es el signo lingüístico. Una expresión que puede evocar en su mente una realidad que no necesariamente se encuentra presente, como el árbol. Como si yo digo, no sé, pues, mazamorra. Como si yo digo, no sé, pues, ¿qué puedo decir? Una fruta, ¿qué puede ser? Uva. Entonces, ¿usted alguna vez ha visto una uva, ha comido una uva así? Entonces, cuando yo digo uva, usted puede describir la uva, el color, el tamaño, el sabor, la textura, ¿no? Sus componentes, su forma, su tamaño. Entonces, todo eso que se guarda en la mente son estos rasgos semánticos que construyen la idea de algo que puede ser evocado a partir de una expresión. En ese sentido, se habla de que el signo lingüístico es un constructo biplánico que trabaja en el plano de la expresión y del significado. Entonces, la expresión permite evocar este significado, este conjunto de rasgos semánticos. Algo así se explica como lo que se entiende como el llamado signo lingüístico. ¿Ok? Y la semántica se encarga de estudiar al signo lingüístico, específicamente el significado, ¿no? Principalmente el significado del signo lingüístico. Es un constructo, pero principalmente estudia el significado. ¿Por qué? Porque el significante ya lo hemos visto. Cuando hemos visto, por ejemplo, fonología o cuando han visto fonología, el significante es la expresión, ¿cierto? Sonora. O cuando han visto ya las mayúsculas, las letras, las grafías de toda la vida, entonces ya han visto la expresión escrita, ¿no? Entonces, esa expresión sonora o esa expresión escrita evoca en nuestra mente un concepto. ¿Se da cuenta? Entonces, la semántica, ¿qué cosa va a estudiar? El signo lingüístico, pero específicamente el significado que le damos a esa expresión. ¿Ok? El significado, justamente, ¿no? Se va a clasificar en dos: denotativo y connotativo. ¿Sí? Denotativo suele ser ese rasgo de objetividad. La primera acepción del diccionario, lo literal, lo objetivo. Mientras que connotativo suele ser esa expresión subjetiva, accesoria, secundaria, figurada de algo. ¿Ok? Dice acá, tiene una espina en su mano. Ya, espina literal, como si fuera una espina del pescado, ¿no? Pero si yo digo, es como si tuviera una espina en el alma, entonces estoy extrayendo un rasgo de ese conjunto de características que construyen la palabra, el significado de la palabra espina, ¿no? Que es alargado, puntiagudo, punzante,
¿no? Etcétera. Entonces yo extraigo un rasgo, que es eso de, por ejemplo, punzante, ¿no? Y lo uso de forma subjetiva. Y digo, es como si tuviera una espina en el alma, entonces como si tuviera algo atravesado, incrustado, algo que me hinca, ¿no? Entonces, los significados connotativos no son otra cosa que esos rasgos extraídos del significado original, pero usado de forma subjetiva. ¿Entienden? Entonces hablamos así de estos significados denotativos que son lo objetivo, lo literal. Y lo connotativo suele ser ese uso accesorio, secundario, que se da justamente cuando extraigo un rasgo o dos o más del significado original de la palabra. Y lo uso de forma figurada, ¿no? Es como si tuviera una espina en el alma. Es ilógico tener una espina en el alma porque el alma es gaseoso, ¿no? Entonces no haya físico, y entonces ¿cómo le vamos a incrustar una espina en algo que no es material, ¿no? Entonces es una expresión figurada, ¿ok? Ese es el significado connotativo. ¿Listo? Cuando hablamos del contexto y la situación, vamos a tener en cuenta justamente que el contexto es un entorno, dice acá, lingüístico. Entonces, son palabras que rodean a otra palabra. Y la situación es un entorno no lingüístico, es decir, que las palabras no son suficientes. Entonces, necesito de algo más que las palabras, lo no lingüístico. Por ejemplo, dice acá, compró una mano de plátanos. La palabra mano está rodeada de otras palabras y permite que se entienda el significado. Compró una mano de plátano. Ah, entonces compró 5 plátanos. ¿Se entiende? Sí. Acá dice, lanzó el cuadro contra el armario y se rompió. Entonces, cuando dice, ya, ¿qué cosa pasó? Lanzó el cuadro contra el armario y se rompió. Y alguien dirá, ¿y qué se rompió? Ah, pues lanzó el cuadro contra el armario y se rompió, pues, pero ¿qué se rompió? Ah, pues, bueno, puede ser que se rompiera el armario o puede ser que se rompiera el cuadro, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta suerte de expresiones con ambigüedad, donde podemos tener una u otra posibilidad, ¿qué es lo que nos va a permitir entender el significado de la expresión? Los elementos, como dice acá, no lingüísticos. ¿Y cuáles serían esos elementos no lingüísticos? Uno, por ejemplo, estar en el lugar de los hechos. Ah, sí, 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 yo vi, cuando tiró el cuadro contra el armario y se rompió. ¿Ey, qué se rompió? Ah, pues se rompió el cuadro, pues, ¿no? Yo estuve ahí, el cuadro se hizo añicos. Ah, estar en el lugar de los hechos. Y eso consta como un entorno no lingüístico, extralingüístico, estar en el lugar de los hechos. Entonces, el significado se logra precisar a través de la situación. ¿Por qué? Porque las palabras no son suficientes. Otro elemento no lingüístico podría ser tener un conocimiento previo. Entonces, ¿qué pasa si yo sé que ese cuadro es de vidrio, ¿no? Ah, tiene una cubierta de vidrio. Entonces me dijeron, María tiró el cuadro en el armario. Y digo, ese cuadro no puede ser, pero ese cuadro es de vidrio, ¿no? El momento que impacta en el armario y cae al suelo, se rompió, ¿no? Conocer de lo que nos hablan, tener un conocimiento previo, haber estado ahí, haber visto cómo es el armario, cómo es el cuadro. Ahora otra cosa es que el armario tenga puertas de vidrio y los cuadros que tiene en su casa son de borde de madera sin vidrio. Entonces, si yo sé eso, cuando me dice que tiró el cuadro en el armario, automáticamente imaginaré que lo que se rompe son las puertas del armario, porque el cuadro es de madera sin vidrio. Entonces, tener un conocimiento previo también
se cuenta como un entorno extralingüístico, donde las palabras no son suficientes para precisar el significado, entra a tallar la situación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos precisar el significado? A través del contexto, cuando las palabras son suficientes, y a través de la situación, cuando las palabras no son suficientes y necesitamos algo más que las palabras. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, las relaciones semánticas que ya conocemos, sinonimia. Por acá tenemos antonimia, ¿no? Que viene a ser justamente esta gramatical, que es la que acabamos de ver en morfología. La lexical, que involucra complementario, propia, recíproca, ¿no? En la complementaria tenemos vivo muerto, en la propia frío caliente, por ejemplo, y en la recíproca tío, sobrino, porque uno supone la existencia del otro. Entonces, antonimia, oposición principalmente, ¿no? Otra relación semántica que hemos visto, que han visto, polisemia, ¿no? Cuando tenemos un mismo étimo que se ha diversificado, como acá la palabra sierra, que puede ser para la herramienta, o la palabra sierra, que puede ser para la cordillera, porque comparten rasgo de estructura, ¿no? Esta suerte de elemento aserrado, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos las homonimias, que su nombre lo dice, homonimia, igual, igual, nombre. Pero ojo que son diferentes con la polisemia. La polisemia es un mismo conjunto de rasgos semánticos que se ha diversificado. Entonces siempre va a haber algo que tienen en común. La estructura, la función, ¿qué más puede ser? El material, algo tienen en común, ¿no? Porque se ha diversificado. En cambio, la homonimia no tienen nada en común, pero circunstancialmente, por alguna razón, se escriben igual o se pronuncian igual. Por alguna razón tienen igual nombre. Entonces, la diferencia entre la polisemia y la homonimia tiene que ver con el origen. La polisemia tiene un origen común y la homonimia no. ¿Ok? Dentro de la homonimia encontramos homonimia parcial, ¿no? Que tiene diferente categoría gramatical y una palabra que siempre venía en examen, recordemos, es la palabra vino, que puede ser sustantivo o que puede ser verbo. ¿Ok? Luego tenemos acá la homonimia absoluta, que es la misma categoría gramatical. Por ejemplo, acá la palabra Lima, ciudad, y la palabra Lima, herramienta. Misma categoría gramatical. Y la homonimia paradigmática, que es aquella que trabaja básicamente con verbos. ¿Y la diferencia dónde está? En el amalgama, en la conjugación. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, si decimos, yo pedía una gaseosa y decimos, él pedía un pastel. Yo veo igualito, pedía, pedía, ¿cierto? Es el mismo verbo, ¿cierto? Pero dentro de la amalgama, ¿cierto? Teníamos diferente persona gramatical. Ahí está la homonimia paradigmática. Se ven igual, se escriben igual, pueden sonar igual, pero la diferencia está en el morfema flexivo amalgama, porque hace referencia a dos personas gramaticales distintas. Esa es la homonimia paradigmática. En realidad más sencilla que los otros dos tipos de homonimia. ¿Listo? Y alguna otra relación semántica más, estas dos. Miren, hiperonimia, hiper, ¿cierto? Hiper, tenemos acá hiper, hipo, cohiponimia. ¿Listo? Hiper
Vamos a tener aquí un triángulo y tenemos, por ejemplo, la palabra día. Día es hiperónimo. Hiperónimo. Y lunes, por ejemplo, es el hipónimo. Si buscamos la relación semántica, ¿qué vamos a tener? De lunes a día, ¿dónde inicia? En lunes. ¿Y lunes qué es? Hipo. Entonces, ¿la relación cómo se va a llamar? ¿Dónde inicia? Hiponimia. Si vamos más bien de día hacia lunes, y día es hiper, ¿cómo se va a llamar la relación semántica? ¿Dónde inicia? Ah, inicia en día, entonces la relación va a ser hiper, hiperonimia. Siempre fíjese dónde inicia el vínculo y ahí radica el tipo de relación semántica. ¿Listo? Y esta relación semántica de acá tendríamos el todo, que es holónimo, y la parte que es merónimo. ¿Cómo van las relaciones semánticas? Igual, ¿dónde inicia? Entonces me dicen, de la palabra planta a raíz, ¿cuál es la relación? Ah, inicia en planta. ¿Y planta qué es? Holo. Ah, entonces la relación ¿cuál es? Holonimia. Si me dicen de la palabra tallo a la palabra planta, ¿cuál es la relación semántica? Allá, ¿dónde inicia en tallo? ¿Y tallo qué cosa es? La parte. ¿Y la parte qué cosa es? Merónimo. Entonces, ¿cómo se llamará la relación? Meronimia. Siempre recuerden dónde inicia la relación semántica. Y es ahí donde va a tener justamente la denominación de la relación semántica. ¿Ok? Bien, hemos visto rápidamente la parte de semántica, ¿no? Recordando un poquito justamente al signo lingüístico, que es importante situarlo como símbolo, básicamente, símbolo, ¿no? Entender que la semántica se va a encargar de estudiar el signo lingüístico, en específico el significante, perdón, el significado, ¿no? El concepto. Y vemos que justamente el significado se puede clasificar en denotativo connotativo y se puede determinar a través del contexto y de la situación. ¿Listo? Relaciones semánticas, sinonimia, polisemia, homonimia, para recordar un poquito, antonimia, estas relaciones de hiponimia y peronimia, holonimia, meronimia, siempre donde inicia el vínculo es el nombre que va a tener la relación semántica. ¿Ok? Y dejé unas hojitas en blanco. Dios mío, frase nominal. Es lo que han visto esta semana de frase nominal, así que lo vamos a pasar así velozmente. ¿Ya? Es justamente la FN, ¿cierto? Cuyo núcleo es básicamente el sustantivo o el pronombre. ¿Ya está? ¿Qué más podemos decir? Que hay una proyección máxima. ¿Mm? Y esa proyección máxima, como decíamos, contempla modificador directo, que trabajan con el núcleo y que además puede tener modificador indirecto. Esa es la suerte de máxima proyección del núcleo de la FN. Tener modificadores directos, indirectos. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de clases de frase nominal, vamos a usar una hojita por acá para utilizar las clases mejor. Aquí, miren. Frase nominal. Hay dos criterios para clasificar a la frase nominal. Uno, según la cantidad de núcleos, puede ser simple, si tiene un núcleo, y puede ser compuesta, si tiene más de un núcleo. ¿Listo? Por ejemplo, si decimos Luis, un núcleo, ¿cierto? Y si decimos Pedro y tú,
viajarán. Entonces ahí tenemos 2 núcleos. ¿Ya está? Otro criterio para clasificar a la FN es según su complejidad. Entonces, la ausencia de MI me da una FN incompleja. Y la presencia de MI me da una FN compleja. ¿Ya está? Y la FN compleja puede tener 3 estructuras. Una frase preposicional, una frase apositiva o una proposición subordinada adjetiva. ¿Ya está? Por ejemplo, incompleja puede ser la casa fue vendida. ¿Qué tengo acá? Núcleo MD. En tanto no hay MI, es una FN incompleja. ¿Ya está? Y si tiene MI, por ejemplo, si decimos la torta de chocolate, entonces tendremos de chocolate, que es MI. Núcleo, torta, la MD. En tanto tenga en la FN MI, voy a tener una FN compleja. ¿Listo? Entonces la FN se puede clasificar en base a 2 criterios. Cantidad de núcleos, simple compuesta, presencia o ausencia de MI. Si está el MI, compleja. Si no está el MI, incompleja. ¿Listo? Y la FN, vamos a hacer aquí en esta hojita un ejercicio para identificar un poquito acerca de la FN. Miren, si tenemos acá un ejercicio, por ejemplo, podríamos decir, Víctor, María le compró a su hijo una bici en aquella tienda. Y me dicen, contabiliza las frases nominales. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Sustantivos y pronombres. ¿Por qué? Porque recordemos que la FN tiene como núcleo a un nombre o a un pronombre. Y cada vez que me pidan FN, es eso lo que tengo que buscar. FNs en función. ¿Y cuáles son las funciones de la FN? Las funciones de la FN son sujeto y en el predicado o de OI, circunstancial, complemento agente, complemento atributo, ¿no? E incluso fuera de ellas como vocativo. Entonces, si yo recuerdo un poquito esto de acá respecto a funciones de la FN y recuerdo un poquito de aquí cuál es el núcleo de la FN, entonces puedo ubicar FN y puedo ubicar función de la FN. Veamos aquí, dice, Víctor, ya, aquí hay una FN, sustantivo. María, aquí hay otra FN, sustantivo. Lee, aquí hay un pronombre, y me han dicho que el pronombre también es núcleo de la FN. Ya está, otra FN. Su hijo, aquí hay otra FN con núcleo sustantivo. Una bici, acá hay otra FN, núcleo sustantivo. Aquella tienda, aquí hay otra FN. Ahora, pero tengo que ver que sean funcionales. Funcional, sujeto, o de, o i, circunstancial, agente, atributo, vocativo. Vamos a ver la función. Víctor tiene una coma. Entonces, ¿qué cosa es? Vocativo, porque está separado de todo lo demás. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es? Vocativo. María le compró a su hijo una bici en aquella tienda. Ah, María, ¿qué cosa es? Sujeto. Todo lo demás, ¿qué cosa es? Predicado. Dentro del predicado, ¿qué cosa hay? O de, o i, atributo, circunstancial, etc. Verbo, transitivo, comprar. Comprar algo a alguien. ¿Qué compró? Una bici. Ya, eso es objeto directo. ¿A quién se lo compró? A su hijo. El que se beneficia, ese es objeto indirecto.
Y muchas veces los objetos directos o indirectos pueden estar duplicados. Lo que sucede aquí con ese le. Ese le es un reflejo del objeto indirecto. Entonces ahí tengo otro objeto directo, pero no es uno diferente. Es el mismo, solo que está duplicado. ¿Qué más dice? En aquella tienda. Ubicación circunstancial del lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Pues yo encuentro frases funcionales. FN, función vocativo. FN, función sujeto. FN, función objeto indirecto. FN, función objeto indirecto. FN, función objeto directo. FN, función circunstancial. Y se preguntan, ¿cuántas FNs hay en esa oración? 1, 2, 3, 4, 5, 6 FN. ¿Se dan cuenta? Funcionales, donde tengo un vocativo, donde tengo un sujeto y tengo las demás en el predicado. Tengo dos o y, tengo un o de y tengo un circunstancial. Ahí están todas mis FNs, mis 6 frases nominales. Entonces, cada vez que me hablen de frase nominal, yo debo tener en cuenta justamente la clasificación, la función y principalmente la estructura como tal. Ay, si me piden clasificación, ya, ¿qué voy a decir? Tiene núcleo, acá, núcleo, núcleo, acá, núcleo y MD, núcleo y MD, núcleo y MD. No hay MI por ningún lado, correcto. Las 6 FN, ¿qué son? Tienen un solo núcleo, simples. No hay MI por ningún lado, en ninguna. Entonces, además de ser simples, son incomplejas. Simples, incomplejas. Yo las puedo clasificar, sí, en base a la estructura. Yo les puedo atribuir función, sí, en base a sujeto predicado y qué función cumplen en la estructura. Yo le puedo atribuir también cuántos modificadores tienen. Sí, si me piden, ¿no? ¿Cuántas FNs tienen modificador directo? Ah, pues puedo decir que tiene su hijo, acá hay uno, una bici, una, aquella tienda, aquella. Entonces tengo 1, 2, 3 con modificador directo de tipo determinante. ¿Ya está? Es siempre que les den FN, función, estructura, clasificación. Listo. Para cualquier ejercicio, que es básicamente lo que les van a pedir. Y en base al núcleo, pues, sustantivo, ¿no? Y en base al núcleo, pronombre. Siempre que usted vea un sustantivo, siempre que usted vea un pronombre, es ahí lo que tiene que tener en cuenta. Ahí hay una FN, pero tiene que determinar que tenga una función específica como sujeto o como dentro del predicado o como vocativo. Esas son las que van a contabilizarse. Frases nominales funcionales. Básicamente, frases nominales funcionales. ¿Listo? Jóvenes, se nos fue el tiempo, demasiado rápido, Dios mío. Le voy a colocar sus claves acá para que cuando tengan un ratito tiempo puedan revisar sus prácticas, porque tienen una práctica ahí. Vamos a ver dónde tengo yo acá sus y claves. Ya está. Voy a compartir pantalla aquí. Listo. Bien, aquí están las claves de su práctica de esta semana número 6 para que lo puedan resolver más o menos con calma en la medida de lo posible y puedan cotejarlo, verificarlo y hacer cualquier consulta, ya saben, en su sección de consulta académica o en todo caso en su próxima clase que viene. ¿Ya? Así es que nos vamos a quedar ahí, jóvenes, por el día de hoy. Tenemos todavía un minutito más. Así que si tienen alguna consulta, lo resolvemos ahora. ¿Ya? Voy a tomar una imagen, un minutito.
La voy a guardar para el registro. Ya está. Ya está. Tenemos chat, ¿no? Porque si no lo podría pegar acá, pero no, no hay chat. Ya está. Ya está. Listo. Bien, jóvenes, nos quedamos entonces ahí. Ya la próxima semana tienen su profesor o profesora regular, no sé, seguro por hoy día ha tenido algún inconveniente, así es que hemos tenido que realizar clases nosotros y nos quedamos justamente ya en esta etapa. ¿Listo? Entonces ya lo dejo de compartir. Yo creo que sí. Nos quedamos ahí. Listo, jóvenes. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos en alguna otra oportunidad.